segundo día que tenemos del programa académico. Pues verdaderamente tenemos una presentación de lujo en esta mesa, en esta sala el día de hoy. Y vamos a empezar con la maestra Silvia Seligson. Necesitan el… ¿Puede sentar? ¿Mande? Sí. Siéntese. Pero, ¿sabes qué? Si vas a iniciar la transmisión, si quieren, todavía no, para que tengamos ya seguro, ¿sí? Si quieres, mientras la voy presentando y… Es que estamos intentando que reconozca. Bueno, pues este es el segundo día del programa académico. En esta sala tenemos realmente un programa de lujo con los ponentes que vienen aquí y muy dentro del tema de las especies y de lo que nos ocupa en este tercer foro. Tenemos a la maestra Silvia Seligson. Nos ha acompañado ya en algunos otros eventos porque es una especialista del tema del Medio Oriente y siempre esta visión un poco más general nos ayuda a tener un concepto más amplio de la importancia no solo cultural, sino también social y económica de lo que fue en su momento dado el comercio de las especies y las especies en sí mismas. La maestra Silvia Seligson, ella es antropóloga social, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo la maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En especial en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Actualmente está trabajando en su tesis doctoral sobre la vida religiosa e identidad de Corea. Es investigadora y curadora del Museo Nacional de las Culturas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Ahí ha colaborado en la instalación de las salas permanentes de Japón, China y Corea, así como en varias exposiciones temporales y ciclos de conferencias. Ha dictado numerosos cursos, seminarios y conferencias en diversas instituciones nacionales y extranjeras, así como en programas de radio y televisión, y publicado varios textos sobre culturas del este de Asia. Ha impartido clases en varias universidades sobre arte prehispánico, historia cultural y arte en China, Corea y Japón, religiones comparadas y arte budista. Es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y de la Sociedad Mexicana de Estudios de la Religión. Participa en el ciclo de conferencias El Hombre y lo Sagrado y en el Diplomado de Religiones de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en cursos para curadores de arte coreano que organiza cada año la Fundación Corea en Seúl y otras ciudades de la República de Corea. Pues Silvia, nuevamente muchísimas gracias por tu participación y porque creo que también te hemos estimulado a que entre su campo de estudio y de especialidad, pues ya desde hace un rato se ha metido al tema de las especies y de las cocinas y yo creo que lo ha hecho muy exitosamente. Ahorita la vamos a escuchar y se darán cuenta por qué. Mientras resolvemos el problema técnico, pues empieza. Sí, bueno, bienvenidos todos, lamentamos el retraso, pero como ustedes saben, depender de la tecnología tiene sus altibajos, como pueden ver. Bueno, yo ante todo agradezco mucho la invitación de los organizadores y desde luego a Sol Rubín de la Borbolla, porque gracias a ella participé en un encuentro gastronómico en
en Chihuahua. Y yo dije, bueno, yo ni siquiera soy buena cocinera, ¿verdad? Pero el tema de las especias es importante dentro de todo el contexto de los intercambios e impacto que ha tenido Asia en la cultura mexicana. Y desde luego, como antropóloga social, siempre me ha interesado todas las facetas de la cultura y desde luego, como ustedes saben, la gastronomía es un tema importantísimo, porque saber qué comen y cómo lo comen y de dónde provienen muchos de los ingredientes de la comida particular. Como escucharon, yo me he especializado en las culturas del este de Asia. De hecho, viví hace algunos años en Japón y he colaborado en el Museo Nacional de las Culturas desde hace, pues ya el año próximo, 30 años. Entonces, mi campo de estudio es amplio, como he mencionado, y desde luego el tema que hoy nos ocupan, como posiblemente si ustedes asistieron a la plática ayer, la conferencia magistral de la ruta de las especias, pues ya tienen un pequeño antecedente, por lo tanto yo no me extenderé mucho. Espero que podamos disfrutar con las imágenes, porque por mi formación profesional y el trabajar en museo y llevar a cabo varias exposiciones, y siempre considero que la imagen es muy importante, ¿no? Entonces, espero la podamos tener. Podría empezar un poco. Sí, lo malo es que tengo la secuencia muy trabajada para las imágenes que les quiero presentar. Pero bueno, como ustedes saben, ¿y si cuentas algo un poco de la vida cotidiana mientras encontramos logran solucionarlo? La vida cotidiana. En Asia o en alguna. Bueno, a lo mejor, bueno, me proponen acá empezar a platicarles un poco. De hecho, me habían propuesto Marcela Costa, que va a ser una de las ponentes también, participar ahora, y como incluye el foro, el Chile en otras culturas. De hecho, yo tenía también en principio el deseo de compartir el Chile en las culturas de Asia, China, Corea y Japón, que también he trabajado un poco. Entonces, si les parece, podría platicar mientras un poco sobre los chiles en Corea, por ejemplo, que no va a ser o no fue, ayer creo que fue la presentación de los chiles en China, ¿verdad? Y en Vietnam, si no me equivoco. Entonces ya saben, pero ¿mande? Hoy va a ser, bueno, entonces me adelanto tantito. No voy a hablar de China. Perdón. Te la paso, te la pongo, y mientras van a buscar otra computadora para cambiarla. ¿Sí? Okay. Mientras, sí. Para que tú vayas viendo tu Okay. secuencia. Bueno, nada más, y empiezo entonces con una anécdota interesante. El chile en Corea es un elemento indispensable de la comida,
y según el agregado cultural de la Embajada de Corea anterior, en una cena platicando precisamente las similitudes que tenemos en la sociedad mexicana y la coreana, y desde luego un elemento primordial es el chile. El chile, bueno, como seguro ya les hablaron los antecedentes, es originario de América y llegó a Asia a través, en principio, no llegó a través de la nao de China o galeón de Manila o de Acapulco, que seguramente ayer les comentaron, si no ahorita hablamos tantito de ello. Y de hecho en la siguiente ponencia hoy les van a hablar del comercio precisamente a través de la nao, que durante 250 años realizó el intercambio no solo comercial, sino cultural y humano, incluso entre Asia y lo que era el virreinato de la Nueva España, o sea, la época colonial en México. Pero originalmente el chile llegó, bueno, a través de los portugueses, primero a Japón, y en el finales del siglo, de hecho el comercio se estableció en 1565, que salió la primera nao, pero mucho antes, a raíz del descubrimiento, entre comillas, de América, que como ustedes saben fue accidental, porque estaban buscando una vía para llegar a la India, lugar de las especias, principalmente la pimienta, que en alguna época llegó a ser más valioso incluso que el oro. Y a los cargadores en los puertos les cosían los bolsillos para que no se agandallaran ni un granito de pimienta. Bueno, entonces por accidente llegaron a costas americanas, Cristóbal Colón, que de hecho era portugués, pero las expediciones las pagaron los reyes españoles, ¿verdad? Entonces, en las costas que llegó de Centroamérica y le comentaron que los indios tenían una especia picante. Entonces él dijo, ya la hicimos, la pimienta. Entonces se llevó unas plantitas a Portugal, bueno, a España, y luego de allí a Portugal, y le dijeron, no, hombre, pero eso no es pimienta. Dice, bueno, le ponemos pimiento, ¿no? Que de hecho es el nombre con el cual se conoce en inglés, como ustedes saben, ¿no? Y el chile lo llaman hot pepper, ¿no? Bueno, entonces, finales del siglo XVI, finales de la época feudal en Japón, decidieron invadir China, pero a través de Corea. Entonces llegaron a la península coreana y llevaron el chile porque a los japoneses no les gustó. Entonces les digo, según la anécdota que luego le dije al consejero, dígame dónde está documentado, porque si no, pues lo cuento como anécdota. No les gustó el chile. Y entonces lo llevaron a Corea
dice, por lo menos si no los envenenamos, los enfermamos. Pero a los coreanos les encantó, al grado de que tanto el chile como el ajo son elementos fundamentales en la comida coreana, ¿verdad? Bueno, entonces el tema de hoy, espero que antes de que termine de comentarlo, se puedan ver las imágenes. Mientras tanto, por favor, imagínense, ¿verdad? Mi tema, aromas y sabores asiáticos. Entonces pueden usar la imaginación también para percibir olores y sabores. En asiáticos en la cocina mexicana, como hay muchas conferencias relacionadas con la cocina mexicana, de hecho Marcela les va a hablar también de cómo la influencia que estas especias tuvieron. Yo me voy a concentrar en algunas especias principales nada más y en el bosquejo histórico, que ya les adelanté un poco. De hecho, voy a concentrarme, después de una introducción general histórica que ya les dieron ampliamente ayer, supongo, en dos elementos indispensables de la cocina mexicana. De hecho, uno, el chocolate. Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el chocolate con las especias? Todo mundo le gusta el chocolate, ¿verdad? Y, por ejemplo, para empezar, la bebida, ¿se la imaginan sin canela? No, ¿verdad? Bueno, ¿saben de dónde es originaria la canela? La mejor canela del mundo hasta hoy en día es la proveniente de Ceilán, lo que era la isla más al sur de la India, que hoy día se llama Sri Lanka, y que, por cierto, México es el principal importador hasta hoy en día de la canela. Si ustedes van al supermercado y no me lo paga el anuncio la marca San Lázaro, pueden ver, si no me equivoco, ¿verdad? San Lázaro, pueden ver en la parte de atrás la canela que sigue siendo importada de allá. En México se produce, pero no es de la misma calidad. Incluso la canela en China tampoco lo es. Sin embargo, desde la antigüedad se empleaba como elemento del incienso. Incluso ustedes saben todas las propiedades que tiene la canela en México, no solo para el chocolate, ¿verdad? El tecito de canela para el resfriado, para la indigestión, el saborizante de muchos de nuestros postres, y no solo postres, sino de la comida salada también, como el mole. Bueno, entonces, desde la antigüedad ya tenía además propiedades afrodisíacas, como queda constado en muchos de los documentos del Egipto antiguo también. Toda la región productora de especias, de hecho, se concentra en el sudeste y este de Asia, lo que románticamente llamaban como las Indias orientales. Como ustedes, un término que no me gusta mucho emplear hoy en día, de esta separación entre Oriente y Occidente, y que todavía se usa, ¿no?
el Medio Oriente, el Lejano Oriente, el Cercano Oriente. Es un término que acuñaron desde la época de las cruzadas en Europa para referirse a todo lo que quedaba al oriente de ellos, o sea, de Occidente. Un término eurocéntrico que siguió siendo usado en la época de la colonización de las potencias occidentales y que se sigue usando hasta hoy en día. Hoy preferimos ya emplear el término geográfico para referirnos a ese oriente, ¿no? Entonces hablamos de el este de Asia, del norte de Asia, del sudeste de Asia, etcétera. O sea, una ubicación geográfica, ¿sí? Para no caer en este concepto eurocéntrico, pero se sigue usando. Sobre todo se sigue hablando de Medio Oriente. Como no es mi área de estudio, pues lo dejo allá a ellos que lo usen, pero yo uso este de Asia. Bueno, tradicionalmente, entonces, voy a mencionar otra de las especias que también se usa. ¿Ya está? Ya mero. Ah, bueno. No, ya. ¿Ya? ¿Me prestas el USB para pasar? Sí, entonces, para lo ponemos sacarlo, acá, por favor. perdón. Bueno, qué bueno porque así ya entramos rápidamente en materia. El clavo, una de las especias importantísima, que también desde la antigüedad se empleaba como hoy en día la menta para tener buen aliento. Y según las narraciones y la tradición en China, cuando los funcionarios imperiales se presentaban al emperador, tenían que mascar clavo primero para no desprender malos olores. Como los chinos no tenían y en general no tienen la costumbre, salvo cuando se presentaban al emperador, de quitarse los zapatos, costumbre tradicional que sí existe en Corea y en Japón, entonces incluso se tenían que lavar los pies en porque solo ante el emperador entraban sin zapatos, también una infusión, digamos, con clavo para buen olor, ¿sí? Pero además de eso, bueno, entonces me muevo tantito para allá para poder pasar las imágenes por la TV. Bueno. No me puedo ir sentada, pero ya me voy. Bueno, ok. Entonces, aquí hay, sí. Empezamos, ¿verdad? Bueno, el contenido que les acabo de mencionar, el mapa de las Indias orientales, como ustedes ven, incluía a toda Asia, que era el término romántico con el cual en Europa se referían a estos sitios de donde provenían y de donde proviene prácticamente todas las especias. Bueno, una imagen de lo que les acabo de poner de una pintura mural en la tumba de Ramsés en 1180 antes de nuestra era. Desde luego, todas estas especias y plantas eran, y desde más de 5,000 años de antigüedad, tema importantísimo en China, y existían numerosos tratados de la herbolaria, no solamente
para como condimento en la comida, sino también por sus efectos medicinales y rituales, porque también estas especias se ofrendaban a los dioses. Claro, ¿qué pasó? Tranquila, ¿qué hago para desactivar eso? ¿En dónde? ¿En esta compu? ¿Cuál es? Perdón. Por favor, le marca. Bueno, también para inciensos, bueno, como ustedes saben, las ofrendas son para halagar los 5 sentidos. Gracias. Bueno, ahí tienen el clavo, que seguramente las Islas Molucas, que se encuentran en el sudeste de Asia, ¿verdad? Lo que llamaron las Islas de las Especias. Bueno, y como pueden ver ahí, lo llegaron a controlar en diferentes momentos, como posiblemente les comentaron ayer, primero los árabes, los portugueses y ya en el siglo XVII los holandeses, que tenían la Compañía de Indias Orientales precisamente, y que desbancaron a los portugueses en el control del comercio por el Atlántico principalmente, ¿no? Bueno, bueno, ahí lo que pueden ver, la producción actual. Incluso hay un dicho importante que nos dice que es posible que la nuez moscada evoque el olor del mar, pero con los clavos de olor uno puede verlo, ¿verdad? Por lo que les acabo de... Y sobre todo, olerlo el emperador chino, ¿verdad? Bueno, la nuez moscada, elemento también fundamental en la cocina y los postres mexicanos, es también un árbol tropical. Como ven, también fue un comercio que monopolizaron árabes, portugueses y holandeses. Se usa además contra la disentería. Ustedes saben que es un elemento fundamental de la Coca-Cola. ¿No sabían? Cuando hay chorrillo, y bueno, de paso una receta popular, cuando tengan diarrea, tómense un trago de Coca-Cola, no la light ni la cero, ¿verdad? Tengo un chiste buenísimo al respecto de la Coca-Cola, pero lo dejamos para el final. Bueno, es que me da muchísimo. Y el Big Vaporub incluso. Bueno, sigue siendo hasta la actualidad. Cuando menciono el Caribe, los portugueses, luego los holandeses y los franceses los llevaron a las islas del Caribe, que como ustedes saben, hasta hoy en día, algunas de las islas consideradas de las especias, como en el Caribe, como Jamaica, Aruba, Curazao, algunas siguen siendo protectorado tanto de Holanda como de Francia y de Inglaterra, ¿no? Y ahí se cultivan esas especias que de hecho llevaron los portugueses a través del Atlántico, no del Pacífico. Bueno, llegamos a nuestra estrella de hoy, la canela. Bueno, ya les comenté, 2/3 de la producción actual los importa México y solamente 1/3 el resto del mundo para usarlo. Sobre todo en Europa y otros lugares lo usan exclusivamente en los postres y para la fabricación del chocolate, ¿verdad? Pero no tiene todos los múltiples usos que tiene en México. Bueno, este es un mapa
donde vemos marcado en café. ¿Lo distinguen bien ustedes? Porque yo sí. O a lo mejor, ¿sí ven bien? Perdón, sí, porque podremos reducir luces también si quieren. Ya no, ya me vi, no, pero por la TV me tienen que iluminar. Bueno, y el otro es el clavo, precisamente marcado en azul. Estamos hablando, me iban a, acá. Sí, sabía que lo iba a hacer. Bueno, perdón. Es que con la televisión me salgo de cuadro. Perdón por la catarata. Bueno, estamos hablando de siglos antes, o sea, siglo V, siglo VI de nuestra era, en que este comercio ya era perfectamente establecido. Filipinas era el enclave comercial y lo fue por muchos siglos, como pueden ver en el mapa, por su posición estratégica en toda la región. Ahí tienen marcado Indonesia, de donde proviene la mayoría de las especias que acabo de mencionarles. Bueno, un mapita para ubicar la ruta de la nao de China, o galeón de Manila o Acapulco, que llegaba precisamente al puerto de Acapulco y luego por tierra a la Ciudad de México, de ahí a Veracruz, donde era transportado por barcos españoles hasta Cádiz y Sevilla. De hecho, el famoso mantón de Manila, proveniente de China, pero que llegaba a Filipinas, a la Ciudad de México y de México a España. Bueno, aquí tienen exactamente las fechas. El último galeón salió en 1815 debido ya a la independencia de México. Me regresé. Bueno, el Parián en Manila, que de hecho era el nombre originalmente dado, que significa algo como lugar cerrado, donde cuando Filipinas, precisamente por ser el enclave tan importante, los españoles negociaron con los portugueses que se los dejaran, porque según el Tratado de Tordesillas había una división del mundo que quedaba para Portugal y que quedaba para España. Seguramente les comentaron ayer. Entonces los españoles mantenían encerrados a los chinos que se habían establecido ahí para llevar a cabo el comercio, a los malayos y a otros prácticamente mercaderes o a veces esclavos que quedaban concentrados en este Parián. Y así se llamó originalmente el mercado, o sea, los puestos que se establecieron en el Zócalo de México para negociar todas las especias y que llegaban de Acapulco a la Ciudad de México. Bueno, aquí tienen una vista de cómo cargaban el galeón, que los chinos eran especialistas en y los japoneses, cuando se establecieron ahí también,
en empacar. Y empacaban también, no sé si alcanzan a distinguir un poco, que llegaron a usar el espacio limitado para los cañones. Y por ello, cuando a través de estos 250 años, que como era monopolio de la corona española, la piratería empezó ya para siglo XVIII en todo su apogeo. Todos han oído hablar del famoso Drake, se llamaba, ¿no? El pirata inglés, y los galeones no tenían posibilidades de defenderse porque no había cañones, ¿no? Excedían el peso originalmente permitido por la corona española por los impuestos que tenían que pagar los mercaderes. Bueno, el arribo del galeón entonces llegaba a Acapulco, donde es una litografía de la época, de la bahía de Acapulco, donde, como ustedes ven, se celebraba cuando después de que registraban y descargaban todo el cargamento, en el mes de febrero. Había, como les digo, teóricamente, porque ustedes saben que los reglamentos generalmente son para no seguirlos, ¿verdad? El volumen total de la carga que en principio se permitía. Acá les pongo como ejemplo esta regulación en 1731 de la cantidad de mercancías que llegaron al puerto de Acapulco. Y entre ellos les marqué con rojo las churlas de canela. Churlas son los paquetitos, ¿no? Que era el nombre que tenía, 150 libras. Las libras son como medio kilo, por ahí. Y la porcelana, que desde luego, los textiles, básicamente la seda, por eso se llamaba también la nao de la seda, ¿no? O de China, como saben, originaria de China. Bueno, la pimienta y la resina o la goma. A fines del siglo XVIII, los acaparadores en el puerto de Acapulco ya tenían comprado de antemano todo el cargamento. Ya cuando llegaba al puerto ya tenía dueño, para que vean la importancia que tenía, ¿no? Como pueden ver acá en las cifras que les comento. La mayor cantidad de la isla de Ceilán, hoy en día Sri Lanka. Zumpango, que es el lugar en México donde se empezó a cultivar y donde todavía la pueden encontrar, pero no tiene ni el sabor ni el aroma de la canela. Si ustedes comparan la canela hecha en México con la de Sri Lanka, pierde el aroma y el sabor rápidamente. Incluso, así como un tip, mientras más gruesos son los chorlos, o sea, los rollitos de canela, menos sabor tienen. Los más delgados son los importados, ¿sí? Por ahí las señoras cocineras, tómenlo en cuenta. No es anuncio, que conste, no me pagan nada. Bueno, el clero tenía un papel importante porque era el encargado de vender
al consumidor y a los comerciantes, tanto el clero en México, o sea, en la Nueva España, como el clero establecido en Filipinas, como pueden ver ahí donde estaba el cabildo. Y eran los que además se encargaban de embarcar la seda. Por algo han sido la iglesia siempre ricos, ¿verdad? Entre otras cosas, por su papel importante en el comercio de todas las mercancías que llegaban. Bueno, ya leyeron, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y por su parte, los comerciantes novohispanos que también llegaban a Filipinas para comprar directamente las especias allá, ¿sí? Y que era mediante lo que llamaban los encomenderos, que eran mandados especialmente por el virrey en la Nueva España para el comercio. Bueno, y representantes de los almaceneros en la Ciudad de México, donde ya desde esta época, porque desde luego con la NAO, también llegaron chinos a México desde la época colonial y eran otros comerciantes o mercaderes de Asia, pero como ustedes saben, aquí todo el de ojito rasgado proveniente de Oriente, entre comillas, lo llamaban chino, incluso hasta hoy en día, ¿no? Que a veces luego preguntan cómo distingues uno de otro, pero es otra anécdota que ya les comentaré en otro momento. Bueno, entonces eran los que se encargaban de viajar también como consignatarios desde Filipinas y ya después se quedan en la Nueva España. La litografía que tenemos acá muestra el Parián en la Ciudad de México. Como ustedes saben, todo era alrededor del Zócalo, de ahí los arcos hasta la actualidad que tenemos, porque era el Parián, ¿no? Y aquí tienen dos imágenes de cómo llegaban principalmente los españoles y los criollos a adquirir todas las mercancías que se vendían en el Parián en México. Y desde luego de Acapulco a México, a la Ciudad de México, como ustedes ven la distancia y lo que tomaba, y de la Ciudad de México a Veracruz, lo que llevaba. También de México salía, que va a ser el tema de Marcela, que van a escuchar más tarde, el famoso Camino Real de tierra adentro, que llegaba hasta Santa Fe, ¿no? Hoy en Estados Unidos. Sí distinguen, ¿verdad? Esa es la ruta del Camino Real, que no voy a entrar en detalle precisamente porque ya lo van a escuchar más adelante. Y desde luego, ¿por qué tardaba tanto? Porque los caminos no eran la autopista del Sol hoy en día, ¿verdad? Sino era llevado por arrieros en mulas, ¿verdad? Y bueno, una litografía del puerto de Sevilla, que fue uno de los puertos a donde llegaba ya las embarcaciones españolas de Veracruz a Sevilla y luego a Cádiz. Es importantísimo, y ahora sí, para entrar al chocolate, el consumo de las especias. Incluso hay pocos estudios que hayan dedicado a la importancia que tuvieron y que tienen hasta hoy en día los conventos, ¿verdad? Ya saben seguramente
porque nombres como Santa Clara, que todavía hoy en día consumimos productos de las monjas de los conventos que se encargaban de cocinar. Y desde luego era tanto para la comida cotidiana como para el calendario litúrgico, que como ustedes saben requiere una dieta especial, por ejemplo la Cuaresma, ¿no? Y que había días de regocijo y otros de abstinencia. Pero el chocolate, la bebida del chocolate, bueno, en aquella época no solo eran las monjas las que cocinaban, sino también los monjes en el convento. Y son importantísimos, por ejemplo, los conventos franciscanos de la Santa Cruz y el Grande de San Francisco. El convento gastaba por mes 1,500 pesos y 2 reales para surtirse de cacao, azúcar y canela, ingredientes de ese brebaje que llamaban chocolate. E incluso llegué a encontrar un dato de que la libra, sí, exacto, 460 gramos para ser exacta, de chocolate costaba lo mismo que 2 carneros. ¿Se imaginan entonces el precio que tenían? Hoy en día ya no, ¿verdad? El carnero es muchísimo más caro, pero en la época colonial no lo era. Entonces se les daba a todo mundo. Incluso llegó a ser tal adicción, aquí tienen una litografía de la época del obeso sacerdote entrándole al chocolate, ¿verdad? Gustaban de beber, además desarrollaron por el gusto del chocolate recipientes tan especiales como el que les pongo acá de imagen, ¿verdad? Ahora, no nada más el chocolate, como ustedes saben, el chocolate hay que sopearlo con algo, ¿verdad? Entonces, la cantidad de golosinas y panecillos que consumían con el chocolate, que en principio se repartían en la Nochebuena o festividades de Corpus, pero como llegó a ser una bebida cotidiana, incluso la iglesia empezó, bueno, como siempre, pecado, la gula, etcétera, ¿verdad? Pero obviamente el consumo de chocolate nunca disminuyó. Tan no disminuyó en la colonia, o sea, acá en la Nueva España, sino que también llegó, como ustedes saben, el cacao es originario de América, una de las importaciones más, entre otras muchas, ¿verdad?, que llegaron de México a Europa. O sea que además de la plata, que fue el producto principal que salía de Acapulco hacia Filipinas o de Veracruz a Europa, era el cacao, importantísimo. Entonces los españoles hicieron también esta costumbre, ¿no? Incluso comentaban que cronistas de la época, ingleses y franceses, que lo tomaban incluso con chile. Ustedes saben que es también una costumbre, por ejemplo, en Centroamérica. Y me acuerdo de una película francesa que posiblemente ustedes vieron, que se llama Chocolate, algo así, de la famosa repostera que le echaba su piquetito de chile, ¿verdad? El ají, como lo llaman en Centroamérica. Bueno,
Y desde luego las monjas, ¿verdad? Aquí para la receta, ¿verdad? Agregarle el clavo, la canela, el anís, que por cierto, comino anís también es de origen asiático, incluso pimienta negra, chocolate no azucarado. Así que vean nada más la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, monjas hasta la actualidad, llegando en este caso preparando el mole, ¿verdad? De la cocina mexicana y los postres, ¿no? Como ya les platicarán en detalle sobre ello y no quiero antojarlos más de lo necesario, simplemente muestra. Además ya se me está agotando el tiempo. Bueno, entonces todo el copioso saber de los conventos de monjas se derramaba en grandes platones con dulces y confituras variadas, ¿verdad? Y bueno, solo un café empezará nuestra historia. El café de olla sin canela, no, ¿verdad? Gracias. Bueno, creo que nos sobran unos pequeños minutitos. Si tienen alguna pregunta, comentario, crítica o lo que quieran, se lo guardan. No, bienvenido, por favor. Bueno, espero hayan disfrutado esta presentación un poco sucinta, pero que viene a aderezar de alguna manera muchas de las conferencias que tuvieron y que tendrán todavía los días que nos quedan del foro. Gracias por su atención. Perdón, una pregunta por ahí, sí. Mi pregunta es la siguiente. Estoy oyendo hablar, y muy interesante el tema para mí en lo particular, para mi gastronomía, porque he sabido que son dos de las gastronomías las que utilizan especies en México, y una de ellas es la de Campeche. Y en ningún momento en el tema se tocó la península de Yucatán. Y en el siglo XVI, el puerto de San Francisco de Campeche fue el principal puerto del Golfo de México, antes que Veracruz. Entonces, ya después fue que vino el comercio con Veracruz. Y me gustaría saber en qué momento nos llega a nosotros esa cantidad de especies con las cuales nosotros cocinamos. Porque nosotros cocinamos con la canela, que es lo que usted ha tocado en el tema, no solamente para el chocolate. Yo la uso en mi puchero, en cocina salada, en cocina dulce. O sea, para nosotros la canela es muy, muy importante. Entonces, sí me gustaría saber en qué momento, porque se habló de todo, menos de la península de Yucatán. Perdón. Sí, no, yo creo que pues también tiene su importancia, pues porque claro, fue también siglo XVI. Claro. Antes la nao llegaba a Acapulco, estábamos nosotros en el Golfo. Pero Exacto. En el Golfo nos llegaban las especies, pero ¿por dónde, no? Por Cuba, Cuba nos las traía. Porque no llegaba todavía a Veracruz los barcos, después fueron posterior. Exacto. Bueno, no soy especialista en el tema, ahí yo he trabajado más el impacto de Asia directamente, pero tengo entendido que así como de la Ciudad de México salían la ruta llamada de tierra adentro hacia el norte, como acabo de mencionar, antes de llegar a la Ciudad de México, llegaban o salían, ya de la Ciudad de México hacia Puebla y de ahí a Veracruz para embarcar hacia
Cádiz y Sevilla, ¿verdad? Entonces había rutas que llegaban hacia el sureste de México, que desde la época prehispánica, porque eran rutas de comercio de todos los mercados locales, que de hecho, aun cuando la ruta de tierra adentro hacia el norte tenía una trayectoria fundamental. ¿Por qué? Porque los españoles lo que les interesaba eran las minas, ¿no? Para la extracción de la plata. Entonces, había incluso ramificaciones hacia lo que llamaban la Nueva Vizcaya, Guadalajara, Colima, que no eran sitios mineros también. Entonces también había esa diversificación desde el siglo XVI, efectivamente. Estamos hablando, recuerda la fecha que marcábamos, 1565, la primera nao, pero ya oficialmente, si recuerdan, tenía yo la fecha también, 1573, cuando ya se va a regular todo el comercio, porque de hecho llegaban del Virreinato de Perú, que también era a Acapulco, para negociar ahí, y era la parte del comercio que los españoles sí controlaban en Acapulco directamente, pero ya no en todas las ramificaciones, usando rutas, repito, ya de la época prehispánica. Así que ya hacia finales del siglo XVI, que considero yo por el tiempo que llevaba el transporte y este comercio ilícito, ¿verdad? Que los mismos intermediarios, como les mencioné, controlaban. De hecho, fíjate, algo interesante, el galeón de Manila que venía de Filipinas no llegaba directamente a Acapulco, llegaba a las costas de lo que actualmente es San Francisco y bajaba bordeando la costa hasta llegar a Acapulco, y en el trayecto incluso el puerto de San Blas. ¿Cómo se llama este lugar en Colima? No Manzanillo, la otra playa, Playa Azul, ¿o cómo se llama? No, Playa Azul, Michoacán. El Michoacán y todo. Barra de Navidad, que hay registros de que ahí desembarcaban la mercancía. Y cuando llegaban también de Michoacán, la aduana estaba en Pátzcuaro, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay registros, para mi conocimiento, de que existieran aduanas y regulación tan grande hacia el sur de la República Mexicana. Pero te puedo recomendar para tu interés un libro que publicó Amalia Attolini sobre los mercados en la época prehispánica y su trascendencia en la época colonial y hasta la actualidad. Entonces yo estoy segura que en ese texto puedes encontrar información más precisa. Nada más, lo último. Ajá. Lo que sucede es que nosotros, lo que conozco en mi historia, es que los barcos que venían de Cádiz, que pasaban por Cuba, llegaban a Campeche, venían cargados de diferentes cosas, entre los que traían especias también. Entonces traían la teja francesa, el mármol de Carrara, para llevarse de Campeche el palo de tinte, el chicle, la cera. Entonces, siempre he tenido esa equivocación de cómo nos llega a nosotros esa cultura.
Sí. Muchas gracias. De nada. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, otra pregunta. Seré brevísima yo también, porque si no va a ser otra conferencia. Sí, dígame. ¿Está prendido? Buenos días. Usted mencionó, acá estoy, atrás. Ah, ya. Es que el señor levantó la mano. Sí. Sí, usted mencionó en su exposición un códice chino, un códice botánico, que me gustaría saber, ¿ese códice es de origen chino o el registro fue también español? ¿Y de qué época es? Y si tiene alguna semejanza en cuanto a contenido con el Códice Vaticano que se produjo aquí en México. No, nada que ver, porque además no eran códices, eran libros, ¿sí? Tratados de herbolaria. Por la imagen que puse como ejemplo, podría prestarse a malentendido, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Los chinos, como ustedes saben, la escritura china tiene más de 5,000 años de antigüedad, y para los chinos la escritura era el símbolo de civilización, como para Occidente lo es la ciudad, y desde muy antiguo ya registraban todo. Llevaban registros detallados de todo, guerras, eventos históricos, alimentos, todo, incluido la herbolaria. Así que desde épocas milenarias ya existen registros de las plantas y las especias, ¿sí? Una última pregunta, el señor acá, por favor, porque perdón por extenderme. Buenos días, soy Juan Luis Izaza Londoño, soy de Colombia. Quería en primer lugar felicitarla por su magnífica conferencia y pedirle que me diera un poco más de información, si es posible, porque me resulta curioso el dato que usted aporta en cuanto a que fueron los portugueses los que introducen buena parte de las especias en las islas del Caribe. Bueno, también es un tema que no conozco a profundidad. Desafortunadamente no puedo ampliar sobre él, más que el dato que yo encontré por quedarse fuera de mi tema de estudio, ¿no? Solamente la referencia que hago a Portugal es para marcar que la diferencia entre el comercio que se establece entre la corona española y Portugal, ¿no? El comercio en las islas de las especias, que bueno, yo pensé también que lo habían tratado ayer en las ponencias que les dieron, ¿verdad? Me comentan acá que sí. Los portugueses fueron los primeros que llegaron, como ustedes saben, incluso antes de los españoles, a las llamadas Indias Orientales, y ellos tenían el monopolio de las especias en la época. Después, por problemas políticos, que incluso Portugal llegó a ser posesión española, ¿verdad? En ese enclave histórico aprovecharon los holandeses para acaparar todo el comercio en las Indias Orientales, ¿no? Y yo simplemente agregué el comentario basado en una experiencia personal mía cuando fui
en un crucero no, más cercano, no en la época colonial, a las islas del Caribe, ¿no? Y ahí fue donde, para mi conocimiento, ignorando totalmente a qué pertenecían o pertenecieron las islas del Caribe, fue por lo que hice el comentario. Lamento no poder ampliárselo más, ni tener bibliografía para darle como referencia. Disculpe. Gracias nuevamente por su atención. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Silvia Seligson su conferencia. ¿Cómo saco? Perdón. Sí, perdón. Sí. Y ahora le pedimos también disculpas al doctor Luis Alberto Vargas